Bien. Bueno, entonces como les dije, hoy vamos a terminar de ver la parte de la presentación de conceptos, digamos, la parte teórica de la unidad A1, 2, 3, 4 sería. Es la parte de hoy. Bueno, nosotros hasta la semana pasada habíamos visto lo que era el índice de refracción, una lente, que bueno, que la velocidad de la luz viajaba a material a una determinada velocidad. Habíamos visto también la parte de reflexión y de refracción. Habíamos visto, bueno, cómo se refleja la luz, con qué ángulo, cómo se refracta la luz. ¿Ya? Bueno, todas esas cosas lo habíamos visto, el ángulo crítico. Esta parte de reflexión y refracción es la que vamos a ver en el trabajo práctico mañana, o la semana que viene. El ángulo crítico y cuando se da la reflexión total interna, también hay conceptos. Y después empezamos a ver la parte de espejos y de lentes. En la parte de lente habíamos visto cuáles son las lentes convergentes o divergentes, cómo diferenciarlas. Había una que eran más gruesas en el medio y más finitas en los bordes, eran las lentes convergentes. Y las divergentes, como una lupa, por ejemplo, que agarra una lupa en el medio un poco más gruesa que el extremo. Y las lentes divergentes eran las lentes que al revés, eran más gruesas en los bordes respecto de los extremos. Como los lentes aéreos de las personas que somos miopes, tenemos este tipo de divergentes. Bien, no sé si habíamos visto, pero habíamos visto así en los espejos la idea del foco de la lente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si yo tengo un espejo curvo, trazo un eje principal, que es el eje simétrico para las dos partes, y habíamos visto que había una característica de los espejos curvos, que después esta característica de los espejos se va a trasladar a las lentes. El espejo, acuérdense que acá es espejo, ¿no? No pasa los rayos luz, se refleja todo. Había un punto que, que llamábamos foco, que si un rayo llegaba paralelo a este eje principal, se iba a reflejar y iba a pasar por ese foco. Y de vuelta, eso pasaba con cualquier rayo que llegue paralelo al eje principal, se reflejaba y pasaba por el foco. Realmente que este rayo principal también salía una luz que viene acá, se refleja y pasa por acá. Entonces, este punto era el foco, llamamos foco de la lente. Ese foco de la lente en un espejo era la mitad, digamos, de la curvatura de la lente. Este es el radio, ¿tá? Este es el radio de curvatura, el foco está a la mitad. Acá, el foco está en la mitad de la distancia. Si este es el 0, el foco está en la mitad de la distancia entre el punto y el radio. Bien, eso era respecto de los espejos. No habíamos visto que pasaba lo mismo con los espejos que eran un espejo cóncavo y un espejo convexo, que era al revés. Pasaba lo mismo, pero con los rayos, con la proyección de rayos. Bueno, ahora con las lentes, lo que vamos a ver es que pasa lo mismo. La lente, ¿qué tiene la lente? Es como, bueno, habíamos dicho que una lente era un instrumento, digamos, que un pedazo de material, digamos, transparente, que lo que hacía era desviar los rayos que pasaban, de luz que pasaban por ahí. Entonces, la lente, vamos a dibujar la lente convergente, más gruesa en el medio que en los bordes, el rayo principal, el eje central, y lo que decíamos era que tienen tienen la superficie curva, digamos, esto sería parte de un círculo que vamos a suponer que tiene
esto es toda una circunferencia, tiene esta superficie que de nuevo responde a este círculo, y acá tiene otra superficie, acá que responde a otro círculo. Acá sería el centro de esta superficie, y acá estaría el centro de la otra superficie. Aquí sería el radio. Y este es el radio de esta superficie. Como para entender que estamos como si fuéramos dos de estos, digamos, dos puntos de eso. Bien, entonces, cada una de estas superficies tiene un foco. Este es el foco de esta superficie, y por acá va a estar el foco de esta superficie. ¿Está? Y ¿qué es lo que pasa con estas lentes? Voy a borrar esto eh, para que no se noten tanto los rayos. ¿Qué pasa con los rayos en esta lente? Bueno, pasa parecido a lo que decíamos hoy. Si un rayo viene y llega paralelo, se va a desviar y va a pasar por el foco. ¿Ya? ¿Se acuerdan que acá decíamos que rebota y pasa por el foco? Acá se desvía primero en esta superficie y después en esta superficie, y un rayo que llega paralelo al eje principal se va a desviar de tal manera que va a pasar por el foco. Cualquier rayo que llegue paralelo se va a desviar acá en la lente y va a pasar. ¿Está? Una cuestión, no sé si los aclaramos, porque siempre estamos hablando de lentes delgadas. ¿Qué quiere decir delgado? Que nosotros acá lo estamos haciendo, estamos exagerando el espesor, digamos, para que se entienda lo que es una lente, pero en general esto es mucho más grande que las otras distancias que estamos manejando. ¿Tá? El espesor de la lente. Imagínense, no sé, la lupa, yo puedo poner algo a unos, no sé, 10 centímetros, 15, pero el espesor sería unos pocos milímetros, y en algunas partes no llega a milímetros. Lo mismo que los lentes. O sea, uso la lente para ver cosas de lejos, pero el espesor del lente es muy chiquitito en comparación con las otras distancias. ¿Tá? Por eso hablamos de lentes delgadas. Bueno, de nuevo, como decía, un rayo que llegue paralelo, cualquier rayo que llegue paralelo, se va a desviar en la lente y va a pasar por ese foco. ¿Tá? Acuérdense que habíamos dicho que esta era una lente convergente. ¿Por qué? Porque cuando pasaban los rayos lo que hacían era convergerlos, unirlos a un mismo punto. ¿Tá? Bien. Y hay otra característica también de estas lentes, que así como los rayos que llegan paralelo pasan por el foco, también tenemos los casos, los casos de que los rayos que llegan a la lente habiendo pasado por el foco, por este foco de la lente. Lo voy a hacer otro dibujito para que no se mezcle. Pero hacemos de nuevo la lente, hacemos el eje principal. Acá tenemos el foco, acá tenemos el otro foco, y lo que yo les digo es que pasa esto. Si nosotros venimos con un rayo, o sea, acá cualquier rayo se va a desviar, digamos, pero los que conocemos y los que nos van a ser útiles después para ver qué es lo que pasa con las imágenes, es estos, los rayos que llegan paralelos, que sabemos que pasan por el foco, y otros rayos que vienen por acá, pasan por el foco, y cuando llegan al lente lo que van a hacer es salir de forma paralela al eje principal. De nuevo, otro rayo que viene, cualquiera sea, y pasa por el foco, se desvía y sale. ¿Ah? Algo importante que ustedes tienen que entender, nosotros siempre marcamos, en estos casos, los que llegan paralelos, los que llegan pasando por el foco. Hay un montón de rayos, qué sé yo. Acá hay otro rayo que viene, no sé, acá, y se desvía de tal manera que, bueno, no sé cómo se va a desviar. Este capaz que se desvía así, o capaz que uno que llega así y se desvía de esta manera. Pero bueno, o sea, hay miles de rayos
que llegan acá y que se desvían de alguna forma. Pero nosotros lo que vamos a analizar son estos que nos interesan, o sea, los que después nos pueden servir para, ya vamos a ver, que es una formación de imagen, o ver cómo, o deducir cómo se van a formar, qué va a pasar con la imagen que se ve a través de esa. ¿Está? Bien. Lo mismo va a pasar con las lentes divergentes. ¿Está? Acá habíamos visto las lentes convergentes. ¿Qué pasa cuando yo tengo una lente divergente? Esta parte. La lente divergente, ¿se acuerdan que tenía esta forma? ¿Está? De nuevo, este foco corresponde a que acá hay un centro de curvatura y esto pertenece a un círculo, entonces ese círculo tiene un centro y acá tengo otro círculo, o sea, perdón, esta superficie corresponde a otro círculo que tiene un centro de curvatura por acá. ¿Tá? Esa es la idea de pensar las lentes de esa manera. Pero bueno, de nuevo, cada lente tiene este foco, realmente lo llamamos foco objeto, pero lo hablar así, foco objeto y foco imagen, perdón, que es una lente convergente. De acá es al revés. La lente convergente, a este se lo llama foco objeto. Y al que está de este lado, foco imagen. No toda la bibliografía aparece en esta nomenclatura, pero para. ¿Por qué objeto? Porque es el centro de curvatura de este lado viene de acá. Y este es el centro de curvatura de este. Ahora, acá fíjense que el centro de curvatura de la primera superficie, en vez de estar para aquel lado, está para este lado. Entonces este va a ser el foco imagen, porque se dieron vueltas, ¿se ven? Acá yo ya he dicho que el foco objeto era el de esta segunda superficie, y este de la primera superficie de la. Este es el foco de esta superficie, y este es el foco de esta superficie. Ahora el foco de esta superficie, que era este, se dio vuelta, está de este lado, por eso le ponemos un poco más de acá, y este foco. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si yo llego con un rayo, de nuevo, paralelo, se desvía y pasa por el margen. Pero ojo, esta es una lente divergente, o sea, acá los rayos no convergen, no se juntan todos los puntos, divergen. Cuando pasa por esto, justamente la idea de divergente es que se abre. Entonces, lo que sabemos, lo que podemos inferir es que los rayos que llegan acá y llegan paralelo y pasan por la lente, lo que van a hacer es abrirse de tal manera que su proyección llegue al foco. ¿Se entiende? O sea, el rayo vino así y se abrió. ¿Tá? Pero la proyección, no el rayo, porque el rayo hizo este camino. Acá este otro rayo hizo este otro camino. Fue para arriba también. Pero la proyección de todos los rayos, vamos a suponer que hay otro rayo que viene por acá, pega ahí y se abre, pero se abre de tal manera que la proyección, de nuevo, si yo trazo una línea imaginaria a ese rayo, va a pegar en el foco. Esto no se ve, no es un rayo que se ve como en estos casos que sí el rayo se desvía, sino que la desviación del rayo es esta, sí se abre, por eso es divergente, se abre, pero su proyección pega en el foco. ¿Y qué pasa con, esos son los rayos que llegan paralelo a una lente divergente? ¿Qué pasa con los rayos que llegan, vamos a buscar la lente divergente? ¿Qué pasa con los rayos que llegan al viendo? No pasado por este foco, porque este es el foco de la imagen, o sea, el foco saliente, no por este foco. O sea, un rayo que viene
y en principio pasaría por ahí. No tengo una super regla. Vamos a usar. O sea, un rayo que viene por acá, que pasaría acá por el foco, cuando llega a la lente se desvía y sale en forma paralela. ¿Entiendes? Esa es la idea de la lente divergente. Esto es lo que pasa. De nuevo, la divergente lo que hace es abrir los rayos. No los junta, sino que los abre. Acá, ¿por qué se desvió? Y porque en realidad, si hago una proyección, iba a pasar por el foco. Los que iban a pasar, los que estaban destinados a pasar por ese foco, lo que hicieron una vez que pasaron por la lente fue desviarse y salir paralelo. Y yo tengo otro rayo que viene por acá y estaba destinado a pasar por el foco y le pusimos una lente en el medio, lo que va a pasar con este rayo es que soy de acá y va a salir paralelo. ¿Ya? Es la misma manera de pensar que el otro, pero en este caso dimos vuelta los focos, el lugar. Entonces, por eso, lo que tenemos, de nuevo, esto es como para entender lo que pasa, pero esto no existe, estos no son rayos. El rayo que viene así se desvía, el rayo que viene así se desvía. Y de nuevo, podemos tener un montón de rayos que se desvían, pero estos rayos y estos rayos son los que nos van a ayudar a nosotros a ver después qué va a pasar con las imágenes, con las imágenes que a través de esta lente. Bien. Ahora, lo que tenemos a partir de esto son, bueno, habíamos dicho que le habíamos puesto eh, el radio de curvatura de las lentes, y a esto F era el foco, y la distancia entre el foco y la lente la habíamos llamado distancia focal. No sé si eso ya, sí, yo creo que ya lo habíamos visto. Vamos a anotarlo por las dudas. Idea de los rayos que pasan por las lentes. Y vamos a ver ahora la distancia focal, para que les quede. Se simboliza con la letra F, y es la distancia entre la lente y el foco. ¿Ya? Esa es la distancia focal, una distancia que se mide en metros como medimos cualquier distancia. Bien, hay una relación entre la distancia del foco y el índice de refracción del foco y los radios de curvatura. Ahí les explico qué es. Cuando nosotros tenemos, para usar las lentes, eso, por ejemplo, para usar estas lentes o para usar una lente para un microscopio, para una lupa, lo que sea, nosotros tenemos que, tenemos alguien que está fabricando lentes, justamente ahora vamos a ver en la ley de la ecuación del fabricante de lentes, tiene que definir, bueno, a ver, qué curvatura le voy a dar a cada una de las lentes. Bueno, para saber la curvatura que le va a dar a cada una de las lentes, necesita saber, bueno, a qué distancia focal quiero tener yo esa lente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, si yo tengo una lente muy grande, digamos, muy convergente, la distancia focal va a estar más cerca. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque esto es como un círculo más chiquito y el radio, habíamos dicho que la distancia focal era la mitad del radio de este círculo. Entonces, si yo tengo una lente así, el foco va a estar más cerquita. En cambio, si yo tengo una lente también convergente, pero más cerquita, digamos, apenas, tiene menos aumento, vamos a decir así, es menos potente, también se puede decir. Eso lo que va a hacer es que esto dijimos que es la distancia focal. Esta lente acá va a tener el foco y más lejos, por acá. O sea, la distancia focal va a ser más grande. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque esto es un círculo, o sea, esta superficie está contenida en un círculo que es mucho más grande, o sea, el radio es más grande, como por acá. Entonces, la mitad del radio es acá, la distancia focal. Entonces, cuanto más gorda sea,
vamos a decir así, más diferencia haya en el medio, en las puntas, menor va a ser la distancia focal. Y, al revés. Y lo mismo pasa con las lentes divergentes. Una cosa es tener una lente divergente así, como muy pronunciada, alguien que tiene, perdón, alguien que tiene mucha miopía necesita una lente divergente más grande, y alguien que no tiene tanta miopía, por ejemplo, necesita una lente divergente, pero tal vez no tan pronunciada. ¿Está? Los focos van a estar más cerca de la lente, o sea, van a tener una distancia focal menor. En cambio, en este caso acá, la distancia focal de esa lente va a ser una distancia focal mayor. ¿Tá? Va a estar por acá el foco de la lente. Bien. Y como yo le decía, bueno, tiene que ver esto, bueno, hay una relación, alguien que quiere fabricar una lente, tiene que conocer primero, bueno, cuál es la distancia focal que nosotros queremos eh, para nuestro microscopio, para nuestra lupa, lo que sea. Entonces, hay la ecuación, la vamos a escribir por acá, que se llama la ecuación del fabricante de lentes, justamente, de lentes, lo que hace es relacionar la curvatura de estas superficies con el foco de la lente. ¿Está? Y también interviene el material. O sea, depende del material, por el índice de refracción. Acuérdense que esto se desviaba porque para cada material teníamos distinto índice de refracción, entonces la luz se inclinaba, todo lo que hemos visto la semana pasada con la ley de Snell y demás. Entonces, va a depender obviamente del índice de refracción del material. Entonces, la ecuación del fabricante de lente lo que hace es relacionar el, la curvatura de las superficies y el índice de refracción del vidrio o del material que yo estoy usando, puede ser acrílico, vidrio, lo que sea, con el foco de la lente. Esa ecuación es así, 1 sobre la distancia focal va a ser igual que en general lo que yo puedo, o sea, yo quiero conocer la distancia focal de una lente, tengo que hacer el n menos 1, este es el índice de refracción, ¿está? Menos 1, por 1 sobre R1, acuérdense, R1 es R1 es esta es la distancia focal. R1 es el radio de la superficie 1, que sería esta, digamos, 1 porque es la que, acuérdense que siempre nosotros, yo vengo diciendo, no lo aclaré, pero la luz viene de este lado, ¿tá? Como la luz llega de este lado. R1 sería, si acá tengo una distancia focal, más o menos acá, luego este es el círculo que contiene todo, el círculo que contiene, entonces ese sería R1, ¿tá? Esta distancia, hasta acá es R1, es la distancia de la superficie 1. Y esta superficie que está contenida en este círculo, acá tenemos el centro de ese círculo, digamos, y este sería el R2. ¿Está? Ahí está. Bueno, esta es la ecuación del fabricante de lentes. ¿Ve? Se conoce como, se conoce el nombre de la ecuación. Acá hay una cuestión con el tema de los signos, ¿verdad? Que es muy importante que lo tengan en claro. Hay una regla, que se llama justamente la regla de los signos, que les va a decir a ustedes, bueno, cuál es positivo y cuál es negativo, porque para que esto, vamos a decir así, funcione, para que esta ecuación, ya lo puse, aquí le vamos a poner, este es el índice de refracción.
Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, R1 y R2. Para que ustedes tienen que tener clara la regla de los signos. La regla de los signos dice que el foco de una lente convergente siempre va a ser positivo, ¿no? Con la distancia focal la tienen ahí escrita en el libro por ahí para poner la mano. Pero la distancia focal de una lente convergente es positiva, ¿no? Y la distancia focal de una lente divergente es negativa. Ahora, los radios también tienen su signo. Tanto para R1 para R2 va a ser positiva siempre y cuando estén del lado saliente de la luz. ¿Ya? Si el radio de curvatura está del lado saliente de la luz, entonces va a ser positiva. Entonces, si el radio de curvatura, o sea, si el centro, digamos, o sea, yo al radio lo veo, lo tengo que buscar de este lado. Si el radio, esto es para las distancias focales, si quieren, y esto para los radios. Si el radio está del lado de la luz saliente, entonces es positivo. Y en caso contrario, si está del lado que la luz entra, va a ser negativo. ¿Está? Lo tenemos acá. Si está del lado de la luz saliente, perdón, de la luz entrante, va a ser negativo. Entonces, fíjense en este caso. El R2, perdón, la distancia focal dijimos que era positiva porque una lente convergente. El R1, ¿cómo está? Del lado de los rayos salientes. Entonces, este R1 va a ser positivo. Pero este R2 está del lado de los rayos entrantes. Entonces, este va a ser negativo. ¿Está? Entonces, para resolver la ecuación, después lo van a ver en los problemas, pero van a tener que usar un valor negativo de R2 para que les den bien la ecuación. Bien. Vamos, esto sería. No, pensé que lo había hecho al revés, pero de luz entrante uno bueno, lo que vamos a ver ahora es la formación de imagen. O sea, lo que vamos a ver ahora es qué va a pasar cuando, o sea, vimos como toda la teoría, vamos a decir así, de los lentes, pero ahora vamos a ver qué va a pasar cuando efectivamente pasa, qué es lo que vemos nosotros cuando pasa una imagen o la luz a través de una lente. Eso se llama lo que se conoce como la formación de imagen. Para ver lo que pasa en una lente, hay como dos métodos, vamos a decirlo, vamos a pensarlo así. Uno, uno es un método gráfico, que es lo que vamos a hacer un dibujo, como para entender lo que pasa, y después vamos a tener el método analítico que es más hacer cuentas, digamos, cálculos para saber bueno, qué va a pasar con esa imagen. Entonces, formación de imágenes.
Para hacer la formación de imagen, como yo dije, hay un método gráfico y después vamos a ver la parte analítica donde hacemos los cálculos y calculamos la distancia. En la parte gráfica, para, para hacer la formación de imágenes, es lo que se conoce como marcha de rayos. ¿Ya? ¿Por qué marcha de rayos? No sé, porque no marcha de rayos, pero así le pusieron, o así habrá sido alguna traducción, y quedó ese nombre, marcha de rayos, o diagrama de rayos, por ahí se conoce también. Pero bueno, ¿qué es eso? De nuevo, es el método gráfico, geométrico, que tenemos para deducir qué va a pasar con una imagen o con un objeto que se ve a través de una lente. ¿Ya? Bueno, vamos a suponer que tenemos acá una lente convergente, tenemos el eje principal, tenemos el foco de las lentes, de este lado, más o menos simétrico. Y vamos a suponer que tenemos la luz que llega de este lado, y acá ponemos un objeto, no sé, una imagen de una persona acá, para ahí. Bueno, ¿cómo sé, o sea, qué va a pasar, qué vamos a ver de este lado? O sea, imagínense que estamos de otro lado y queremos ver qué pasa con ver una persona o una imagen de una persona a través de esta lente. Yo la voy a poner justo de foco. Vamos a poner acá. Bueno, en primer lugar, fíjense que yo le hice que se paró justo sobre el eje principal, eso era simplemente para ayudarme a ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé que los rayos que llegan sobre el eje principal pasan sin desviarse. Eso no sé si lo aclaramos, pero bueno, está pasando por el foco y llegando paralelo de la misma manera, entonces pasa derecho sin desviarse. El eje principal o el rayo principal tiene esa característica, que no se desvía. Es como en un espejo o en un espejo cualquiera y que llega derecho, sale derecho para el mismo lado porque rebota de la misma dirección. Bueno, entonces, si yo tengo que ver este objeto que llega a la luz, va a pasar a través de esta lente y se va a formar una imagen, que se llama, del otro lado de la lente. ¿Ya? ¿Dónde se va a formar esa imagen? Y bueno, donde los rayos que iluminan a este objeto se crucen después de ver la lente, de cruzar la lente. ¿Ya? Para hacer esta marcha atrás, lo que yo tengo que tomar es, lo que tengo que recordar es lo que habíamos visto recién cuando empezamos la clase, que era que hay unos determinados rayos que nosotros sabemos cuál va a ser su camino. ¿Está? ¿Cuál era eso? Y los que llegaban paralelo iban a desviarse y iban a pasar por el foco. Y los que pasaban por este foco y llegaban a la lente iban a salir de forma paralela. ¿Está? Entonces, imagínense que yo digo, bueno, quiero ver dónde se va a formar la cabecita de esta persona acá, a dónde se va a formar de este lado. O sea, ¿qué va a pasar con esa luz? Bueno, agarro un rayo de luz que viene de este lado, habíamos dicho que de acá lado viene de luz, y yo sé que hay un rayo que llega paralelo así y que llega a la lente. ¿Qué pasa con ese rayo? Y dijimos que se desvía y va a pasar por el foco. Hay un montón de rayos que llegan paralelo y pasan por el foco, pero yo voy a tomar justo el que pasa por la cabeza de esta personita o de esta imagen de la persona, porque quiero analizar este caso. Bien. Hay un montón de rayos también que pasan por la cabecita de esta persona, uno que llega así, otro que va a pasar así, hay un rayo que llega así de la persona, otro así, que llega a la lente, hay un montón que van a pasar. Y cuando esos rayos que llegan acá se desvíen y en un momento se encuentren esos rayos, ahí van a formar una imagen de esto que yo veo acá. ¿Está? ¿Qué pasa? Todos estos rayos yo no sé bien cuál va a ser su camino, no sé cómo se van a enviar acá. Y tampoco sé cómo va a ser su camino una vez que llegamos acá. El que sí conozco, bueno, el que sí conozco el camino que va a hacer
es el rayo, primero este que dije acá, el rayo que llegaba paralelo al eje principal. Y el otro que voy a conocer, que conozco el camino, es el que pasa por esta lente. Todos los rayos que pasan por esta lente salen paralelos. Entonces, bueno, yo me busco un rayo que sea uno que venga por acá, que pase por la cabeza, y por la punta de la cabeza, llegue acá y salga paralelo. ¿Está? Este rayo distinto sale así, este sale así. Y vemos que ahí ya tenemos un cruce entre los dos rayos. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, si yo agarro, imagínense que yo tengo una imagen de una persona acá, la ilumino de este lado y pongo una lente. Si yo agarro una hoja, cualquiera, una hoja, digamos, lo que sea, y lo pongo de este lado, acá se va a formar la imagen, o sea, acá donde concluyen estos rayos, voy a ver nítidamente la imagen del pelo de esta persona. ¿Se entiende? Esa es la idea de la marcha de rayos. Yo tengo que buscar. Acá se juntan los rayos, digamos, que pasan por un mismo punto, van a pasar por la lente y se van a juntar en un punto, y en ese punto se va a formar de nuevo la imagen de esto. O sea, imagínense que esto es como un proyector. ¿Qué hace un proyector? Tiene una imagen acá, la iluminamos a esa imagen o a este objeto, lo llamamos objeto en la óptica para diferenciarlo de acá que está en imagen. Pero esto que está acá se va a iluminar, los rayos van a pasar por esta lente y después se van a formar una imagen. De nuevo, imagínense un proyector y acá está la pantalla del proyector, que se forma, en este punto se va a formar de forma nítida. Si yo pongo mi pantalla del proyector acá, por ejemplo, o más atrás, lo que voy a ver voy a ver una imagen pero toda borrosa de este cosa. ¿Por qué? Porque los rayos no llegaron no todos los rayos que iluminaron eso van a estar en el mismo punto. En el lugar que esté en el mismo punto es donde yo voy a ver la imagen. Hay un montón de rayos, por ejemplo, hay otro rayo que viene por acá, que pasa por acá, llega acá, se va a desviar y va a pasar por ahí. No sé, hay otro rayo que seguramente viene por acá, pega ahí, se desvía y hace así y pasa justo, bueno, pasa justo por ese punto. Otro rayo capaz que viene así, pega acá, se desvía y va a pasar justo por el punto. O sea, un montón o todos los rayos que tienen en una situación ideal que pasan por ese punto van a concluir en un mismo punto. Por eso en ese lugar se va a ver la imagen de esto de forma nítida. ¿Qué pasa? Los otros rayos, como dijimos, este rayo yo no sé bien el camino que va a seguir, no tengo algún parámetro que me indique cuál es el camino que va a seguir este rayo. Por eso no me sirve tanto para analizar, lo mismo que este que estoy borrando acá. No me sirve tanto para analizarlo porque no sé bien el camino que sigue. El que sí conozco los caminos son el rayo que pasa por acá y va paralelo, porque sé que va a pasar por este foco, y el otro que conozco es el que va a pasar por este foco, que va a salir paralelo. Por eso uso esos dos rayos para ubicar mi punto. Entonces, ¿qué digo? Bueno, en ese punto voy a ver el pelo de la persona. Después, ¿qué hago? Puedo pensar lo mismo con, no sé, una parte más abajo, acá, el cuello. Bueno, de nuevo digo, acá va a haber un rayo que llega en forma paralela y que va a pasar por el foco y que va a ser así. Y hay otro rayo que voy a tomar, que es el que pasa por el foco, llega acá y sale de forma paralela. Bueno, acá no me quedo proporcionado porque lo estoy haciendo a mano, pero la idea es que en este punto se va a formar el cuello de la persona. Y así yo puedo formar todos los puntos, pero la idea es que yo puedo formar todos los puntos y voy a saber que esa persona se va a formar así, de esta manera. ¿Está? ¿Por qué? Porque acá el pelo me dio de este lado, el cuello me dio un poquito más abajo, esto debería ser así, y este brazo ahí, más o menos ahí, y así puedo ver todos los puntos y formar la imagen de este lado. ¿Qué pasa? Yo no necesito conocer todos los puntos. Fíjese que si yo sé que las patitas de la persona, como están en el rayo principal, van a estar sobre el eje principal. Entonces yo conociendo solamente el punto más alto, digamos, o esta parte de acá de la personita, que sé que se va a ver acá, ya puedo armar, porque sé que va a estar, digamos, vertical, en este caso va a estar invertida, pero ya puedo armar esta personita
conociendo solamente este punto, porque se queda acá, va a ir para acá hasta el eje principal. Bien, ¿qué pasa? Fíjense que se formó una imagen de esto, se formó una imagen que está dada vuelta y es más grande. ¿Está? Bueno, eso es lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, de nuevo, el proyector. El proyector tiene el cañón, digamos, ¿no? Tiene adentro una pequeña pantallita donde se escribe, digamos, lo que uno va a ver, digamos, se dibuja la imagen que va a ver, y de atrás una luz que lo ilumina. ¿Está? Acá iría esa pantalla esto sería así, de acá está no soy acá está la luz. Pero tengo la pantalla, pasa por acá, obviamente esto no está a escala, pero después yo tengo más lejos una pantalla que en donde veo que se forma mi imagen. ¿Está? Y obviamente se forma una imagen mucho más grande de la que tengo. Y fíjense que se forma una imagen al revés. Por eso esa pantalla, si la podríamos mirar, desarmar el posterior y mirarla, tiene que estar al revés de como se la voy a ver allá. ¿Está? Bien. Entonces, esto acá que hice recién es lo que se conoce como una marcha de rayos. Es muy importante porque es lo que vamos a usar mucho en esta unidad. Esto se conoce como objeto, vamos a poner el nombre, objeto, y esto se conoce como imagen. ¿Ya? El objeto porque es lo que yo tengo real y la imagen porque es lo que yo, vamos a decir así, lo que se forma o lo que se ve después de que los rayos que pasaron, que iluminaron ese objeto, pasaron a través de la lente. Después ahí están los otros parámetros que son la distancia objeto, que van a ser la distancia, así como esta de la distancia focal, de acá a acá, tenemos lo que se conoce como distancia objeto, y se simboliza con la letra S. Esto es distancia objeto. Y la distancia entre la imagen, perdón, la lente y la imagen, se conoce como S' y es la distancia imagen. ¿Está? También, ya que estamos, vamos a agregarle, voy a borrar acá para poder seguir acá. Desde el eje principal hasta la parte más alta del objeto, este parámetro se conoce como H, que es el tamaño del objeto. Y esto acá, bueno, desde acá hasta acá, se conoce como H' y ahí viene cómo se llama. Tamaño de la imagen. ¿Está? Bien. Este es el foco. Este es el foco. No les dije, pero estos foco imagen o foco objeto se conoce como foco y este se le pone S', haciendo referencia justamente a desde la imagen, digamos. Recuerden que habíamos visto el foco prima y cuando teníamos la lente divergente, teníamos prima. Bien, por eso este es el foco prima, como foco de imagen. Bueno, creo que no me olvido ningún parámetro. Tamaño de objeto, tamaño de imagen. No me olvido nada. Bueno, esto sería como la marcha de rayos para una lente convergente. ¿Está? Esto es lo que pasa con una lente convergente. Después hay otros casos. Yo puedo poner esto más cerca, más lejos. A esto lo puedo poner entre foco y la lente, va a pasar otra cosa distinta, pero bueno, no vamos a hacer todos los ejemplos acá. Lo que sí es importante que les quede, que vamos a ir haciendo planteando algunas ecuaciones, es que la distancia objeto y la distancia imagen se relacionan con la distancia focal.
¿Está? Y de cómo se relacionan, y a partir de los inversos. 1 sobre el foco es igual a 1 sobre S más 1 sobre S. ¿Está? A este, nosotros le ponemos S porque el Sersemanski lo llama como S, pero también la otra bibliografía es DO por distancia objeto, y este es DI por distancia de imagen. Sepan que por ahí aparece así, DO o DI, pero por ahora nosotros le vamos a llamar S y S'. Sería DO y DI. Pero esto de nuevo, si yo hago esta distancia, 1 sobre esta distancia más 1 sobre esta distancia, me da 1 sobre la distancia del foco. ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora lo que pasa con una lente divergente. O sea, de nuevo, esto para la marcha de rayos, para un caso, la lente convergente, no, podemos ponerlo más acá, más allá, o ponerlo más cerca, más lejos, pero vamos a ver lo que pasa para una lente divergente. ¿Está? Yo dibujo una lente divergente. Dibujo el eje principal. Y de nuevo, bueno, acá pongo el foco. Acuérdense que, como yo le dije, este es el foco objeto y este es el foco imagen. Y voy a dejar una personita que está, o la imagen de una personita que está acá. Y de este lado, mira. Bueno, ¿cómo hago para saber qué va a pasar cuando esto se ilumine de este lado? Bueno, lo mismo que lo pensé hoy. O sea, vamos a hacer el mismo recurso, digamos. Hay un montón de rayos que llegan acá y pasan por acá, pero yo voy a usar algunos que sé su camino para poder inferir cómo va a ser la imagen o qué va a pasar cuando los rayos de iluminan esto pasen a través de esto. Primero voy a saber que los rayos que llegan sobre el eje principal se mantienen sobre eso. Entonces todos los rayos que iluminan las patitas, vamos a hacer así, se van a mantener y van a estar sobre el rayo principal o el eje principal. Y después voy a usar los rayos que llegan paralelo a la lente y el rayo que pasa por el foco. Acuérdense que, bueno, primero vamos a ver este que llega paralelo. Vamos a hacer lo mismo. Este que llega paralelo, ¿qué pasaba? La lente convergente convergía al foco, pero como el foco imagen está de este lado, entonces lo que va a pasar es que se va a desviar de tal manera que su proyección, saco de nuevo una regla, pegue justo con el foco. ¿Está? Entonces esto se desvía de esta manera, lo voy a usar de una regla. Se desvía el rayo de esta manera, ahí para allá. ¿Qué pasa? Su proyección de nuevo pega contra el foco. Bien, ese es un rayo que conocemos. El que llega paralelo pasa por el foco más. Por su proyección pasa por el foco. Y después habíamos visto el otro, que era el que llegaba, o el que estaba destinado a pasar por el foco objeto. Hay un montón de rayos que pasan por el foco objeto, pero lo que a mí me interesa es el que pasa por la cabecita de esta persona. Ahí. El rayo que viene así, que pasa por la cabeza, bueno, más o menos, que pasa por la cabeza de la persona, y llega acá y estaba destinado ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que pasa es que sale paralelo, va a salir paralelo al eje. ¿Está? Eso es lo que se puede. Bien, este estaba de nuevo destinado a pasar ahí. ¿Qué pasa con este rayo y este rayo? No se juntan nunca. Miren, este sale para acá y este sale para acá. Nunca se van a juntar. ¿Está? Entonces yo digo, ¿qué? Entonces no se forma una imagen. Bueno, efectivamente nunca se van a cruzar los rayos, por lo tanto, nunca voy a poder poner una pantalla en donde yo forme la imagen. ¿Entiendes? Pero, ahora vamos a ver después de un poquito. Hay una cosa. La imagen es verdad que nunca se va a formar porque nunca se van a chocar los rayos. Pero lo que sí yo puedo pensar que se van a chocar son las proyecciones de los rayos. Imagínense que este rayo que sale ahí, su proyección viene así. Y se choca con la proyección de este rayo. ¿Está? Entonces,
Ahora ustedes van a decir, bueno, usted tiene que ver la proyección de los rayos, o sea, para que fuera acá. Bueno, ya vamos a ver por qué hacemos. Yo voy a decir que acá va a estar el pelo de esta persona. Y como dije hoy, las patitas van a estar acá, entonces yo puedo dibujar a esa personita, uy, me va a estar chiquitito, pero la puedo dibujar ahí. Ahí está, ahí puedo formar de nuevo, porque puedo hacer el cuello, voy a hacer lo mismo y me va a quedar este punto del cuello, me va a formar ahí, esta mano se me va a formar ahí, así, y la personita me va a quedar ahí. Entonces, de nuevo, no se cruzaron, o sea, los rayos que llegaron nunca se cruzaron, nunca puedo poner una pantalla en donde puedo ver esa imagen formada en una pantalla, como fue en el otro caso, pero sí la proyección de los rayos formaron, se unieron acá, entonces por lo tanto formaron la imagen de este lado. De nuevo, los rayos nunca se juntaron, o sea, si yo pongo acá una pantalla no voy a ver nada. Lo que yo hago es la proyección de la imagen. ¿Y por qué hago esa proyección de la imagen? ¿Por qué me interesa conocer dónde se cruzaron la proyección de los rayos para formar esa imagen? Bueno, por la forma en que el ojo ve, por la forma en que el ojo mira. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si yo tengo mi ojo acá, vamos a poner que tengo el ojo así, acá, y veo imagínense un poquito, un objeto que está ahí iluminado, ¿qué pasa? Ese objeto, cuando la luz le rebota o emite luz, viene con un rayo y llega también. Y viene con otro, o sea, manda un montón de rayos para todos lados, pero a mí me llega este rayo y este rayo. ¿No? Me llega con este ángulo. ¿Qué pasa? Bueno, después acá el ojo se desvía, vamos a ver eso. Pero a mí me llega con este ángulo y con este ángulo. O sea que yo hago como, me llega esto y me llega esto. ¿Y qué hace el ojo? Y bueno, yo proyecto, el ojo dice, si me llegó esto con esta dirección y este rayo con esta dirección, entonces, vamos a poner acá, vamos a hacer el ojo más grande. Le llegó este y le llegó este. Entonces, ¿qué hace el ojo? Proyecta y dice, ah, ese objeto está acá. ¿Por qué? Porque a mí me llegó este rayo y este rayo. Entonces, este objeto está acá. Perfecto, ahí lo voy a ver. Entonces, el ojo mismo arma una imagen en ese punto. Porque le llegó este rayo y este rayo, con esta dirección y esta dirección, los proyectó, los juntó y los puso acá. Entonces, sabiendo esto, imagínense qué pasa si yo me pongo mi ojo acá. ¿Qué pasa si yo pongo mi ojo acá? Vamos a hacerlo más grande. ¿Qué pasa si yo pongo mi ojo así, acá? Me va a llegar este rayo, vamos a suponer que este rayo llega así, y este rayo que llega así, ¿está? Al ojo. Entonces el ojo no sabe que acá estaba este, sino lo que va a hacer es proyectar. Dice, si este rayo me llegó acá y este me llegó acá del mismo objeto, entonces lo que hace es proyectar y ¿a dónde se juntan? Acá. Ah, bueno, entonces el objeto que yo quiero ver está acá. El ojo no entiende que hay una lente, vamos a decir así, no entiende que hay una lente que desvió los rayos. El ojo lo único que hace es, le llega un rayo con esta dirección y con esta dirección, lo proyecta y en el punto que se juntan dice, ahí está el punto. ¿Está? Ahí veo yo el objeto. Entonces, este objeto que estaba acá, yo lo hice pasar por esta lente y ahora lo voy a ver acá. ¿Está? No es el caso, no es el caso de la lupa, pero podríamos pensar en la lupa que pasa eso. Yo tengo un papel acá y bueno, veo no sé, una hoja cualquiera escrita con una letra muy chiquita. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso es lo que yo veo en realidad. Ahora, pongo una lupa en el medio, o sea, pongo una lente, ¿y qué voy a hacer? Voy a estar viendo otra cosa, no voy a estar viendo el objeto, no voy a estar viendo el prospecto ese que tiene letra muy chiquita, sino que voy a estar viendo otra cosa, una imagen agrandada en el caso de la lupa. ¿Está? Pero voy a estar viendo algo que se distorsionó por esa lente. Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando yo pongo la lente voy a ver algo que se distorsionó porque los rayos se desviaron y mi ojo lo que hizo fue ver este rayo y hacer la proyección y entender que este objeto en realidad lo que ve es esto. Ve la imagen que formó la lente de ese objeto. ¿Tá? Por eso me interesan la proyección de en este tipo de lente divergente y después en la lente convergente, cuando funciona con lupa, ya lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes después, también lo que pasa es eso, la proyección de los rayos se forman y eso me forma mi imagen.
¿Está? Bueno, esta sería la imagen en una marcha de rayos para una lente divergente. Para este caso es una lente divergente. Acá se cumple todo lo mismo. Esto sería la distancia objeto, S o DO. Acá esta sería, vamos a ponerla de acá hasta acá, S', la distancia de imagen, la distancia focal, todo lo mismo. ¿Está? Acá también, para que se cumplan las leyes estas, por ejemplo, tenemos la regla de los signos, que se le agrega tanto a el de la curvatura y el de radio curvatura, y qué otra regla de signo vimos, el objeto, o las lentes. Acá vamos a ver cómo son las reglas de los signos para la distancia objeto y la distancia imagen. Esta regla de los signos va junto con las otras dos reglas. Esta es para el objeto. Si el objeto está del lado de los rayos entrantes, de la luz entrante, entonces el S, o sea, la distancia objeto, es mayor a 0, o sea, es positivo. ¿Está? Si el objeto, acá en este caso es más difícil, pero si yo tengo la luz que viene acá y tengo el objeto de este lado, en realidad como que no se va a ver, no importa, pero si en el caso que el objeto estuviera del otro lado de la luz de los rayos que salen, sería el S sería negativo. Y para la imagen pasa a sentido inverso. Si la imagen está del lado de la luz saliente, de la luz saliente, entonces el S' es positivo. Acá es al revés. Si yo tengo, como tenía hoy en la lente convergente, si yo tengo que la imagen está de este lado, del lado que los rayos salen, la imagen en S' va a ser positivo. En este caso, fíjense que el S es positivo. ¿Por qué? Porque es mayor a 0. ¿Por qué? Porque está del lado de la luz entrante. Ahora, el S', acá, está de este lado, está del lado de la luz entrante, no de la luz saliente. Por lo tanto, este S' va a ser negativo. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces yo cuando haga este cálculo, no sé, si esto es, si la distancia objeto es 20, 2 metros, voy a hacer 1 sobre 2, más 1 sobre, si estos 2 metros, qué sé yo, estos son 50 centímetros, 1 sobre menos 0,50. ¿Está? ¿Por qué? Porque el S es negativo, porque yo tengo, no está al lado de los rayos salientes, sino que está al lado de los rayos entrantes. Entonces, si hago eso, bueno, hago los cálculos, eso me va a dar un valor para el foco. ¿Tá? Fíjese que, bueno, este valor acá me da 0,52, acá me va a dar 1,5 de forma negativa. Y está bien que me dé forma negativa, ¿por qué? Porque esta es una lente divergente. Acuérdense que las lentes divergentes, por la regla de los signos también, el foco era negativo. ¿Tá? Entonces, si yo no tomo bien los signos, acá me queda positiva y está mal, porque es una lente divergente. ¿Entiendes? Pero es importante tener en cuenta la regla de los signos, que nuevo, está ahí escrita en el libro, la pueden tener ahí siempre a mano, para no confundirse cuando ponen cuando hacen los cálculos. ¿Está? Bien. Regla de los signos. La otra que me faltó de la regla de los signos es, bueno, de eso también. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este era el tamaño del objeto? Y acá en este caso me queda que es el tamaño de la imagen. También para la regla de signos para la imagen. Cuando está hacia arriba,
tomamos como que el H en la imagen es positiva. Eso es como si fuera, como tomamos eso, el I hacia arriba. ¿Se acuerdan que en una coordenada X, Y, y si está hacia arriba, bueno, este valor es positivo, y si está hacia abajo es negativo? ¿Está? Es como una distancia positiva y negativa, como un momento especial. Es como más fácil de entender, pero la vamos a anotar igual. Vamos a anotar la otra vez el signo para la imagen. Sí, H. Bueno, esto vale para el tamaño del objeto y el tamaño de imagen. Si H o H' están hacia arriba, es como que acá siempre se toma el dispositivo para arriba. Es una convención, no es que, pero bueno, es una convención para que estas ecuaciones que estamos escribiendo funcionen. Si no, tendríamos que cambiar la convención y cambiar la ecuación. Si el tamaño del objeto o el tamaño de la imagen están hacia arriba, entonces H, vamos a ponerlo así, o H', porque de las dos, van a ser positivos. ¿Tá? Van a ser más peleados. ¿Tá? Se tiene que decir por la propia si H va a ser positivo. Y lo mismo, si H o H', vamos a decirlo así, H o H' también va a ser positivo. ¿Tá? Van a ser mayores de 0. Y si están para abajo, van a ser negativas, obviamente. Fíjense que en este caso la H va a ser positiva, la H' también va a ser positiva, y en el otro caso, ¿te acuerdas que se había formado acá en el caso de la convergente? En este caso, la H' iba a ser negativa, porque se había formado para abajo, en el caso de la lente convergente que vimos hoy. Bien. Lo que sigue, digamos, que tiene que ver con esta regla de los signos y que tiene que ver con la parte de la formación de imagen más la parte analítica de cálculo, es lo que se define como el aumento lateral. Vamos a borrar la regla de los signos. No, fijaros que es el aumento lateral. Más o menos, un poco ya la palabra lo dice, el aumento lateral se utiliza con la letra M. Y está dado por H' sobre H. ¿Tá? Bueno, es más o menos, es bastante intuitivo. La idea de, si yo divido H dividido H', en este caso, por ejemplo, no sé, H' es de 10 centímetros y este H', y este H, la altura del objeto, es de 20. Entonces, si yo hago 10 centímetros, 0,1 dividido, este es positivo y este también es positivo, 0,2, me va a dar esto un medio, o sea, 0,5. Entonces, el aumento lateral es 0,5, ¿qué quiere decir? Que se disminuyó a la mitad el tamaño. ¿No? Esa es la idea del aumento lateral. En el otro caso que habíamos visto, que teníamos esto así, íbamos a ver que M seguro que era más grande que 1 porque yo era más grande la imagen que el objeto. Entonces ahí el M era más grande. ¿Está? El aumento lateral, que básicamente se define así como la relación entre la imagen y el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, también se puede calcular, o sea, no lo vamos a demostrar, está en el libro, pero se puede demostrar que también está relacionado con la distancia objeto y la distancia imagen. ¿Está? Yo puedo hacer un cálculo, o sea, puedo hacer los cálculos y me queda que menos, ojo acá con el signo, menos la distancia imagen dividido la distancia objeto, me da el mismo valor que, hacer la relación entre el tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto. ¿Está? Bien. Una cosa importante, acá como para tener. Yo sé que si M es mayor a 0, o sea, si M es positiva, ¿qué quiere decir? Que
Por ejemplo, que esta es positiva, que la altura es positiva y que h', o sea, que la altura del objeto es positiva y que la altura de la imagen también es positiva. Si las dos son positivas, la división me va a dar positiva. Puede ser mayor a 1, menor, lo que sea, pero va a ser positiva. Eso quiere decir que la imagen no está invertida, está a derecha, ¿entiendes? Imagen derecha, así se conoce como la imagen cuando no se invierte. Imagen derecha. ¿Qué pasa? Si m es menor a 0, por ejemplo, en el caso que yo tengo la convergente, tenía acá, ¿qué tenía? La imagen era, esta imagen era, no sé, menos, y esta era 20 centímetros, capaz que esta era menos 40 centímetros, y dividido menos 0,2. Esto me va a dar un valor de m negativo. Por lo tanto, esa imagen se conoce, se la llama imagen invertida. Imagen invertida. ¿Está bien? Eso en cuanto a si está pata para arriba o pata para abajo. Ah, una cosa, fíjense que si yo tengo una imagen invertida como objeto, o sea, si yo tengo así un objeto acá, lo paso bajo toda la marcha de eso y me queda, la imagen se forma, me queda también así, para el mismo lado, eso me queda negativo y negativo, por lo tanto positivo. Pero está bien, porque en realidad la lente esta no lo invirtió, o sea, lo dejó del mismo lugar que estaba. Este quedó pata para abajo, pero bueno, porque ya estaba pata para abajo, ¿entiendes? Entonces, el aumento lateral de esta lente, no, o sea, no me genera una imagen invertida, sino que me genera una imagen derecha, porque la pone para el mismo lado. ¿Está? Bien. Eso en relación a si la da vuelta o no la da vuelta. Y después, también podemos ver en relación a si es más grande o más chiquito. ¿Está? ¿Está? Si m es el valor absoluto, digamos, no importa si es más grande, es más grande que 1, o sea, si le da 2, 3, 4, entonces la imagen es aumentada. En cambio, si el valor absoluto de m es menor a 1, como habíamos hecho acá, ¿qué pasaba? Si yo hago el h menos dividido el h', esto me va a dar 0,5, le había dado un ejemplo, porque era que, bueno, que se reducía. Entonces ahí la imagen es disminuida. ¿Ya? Imagen disminuida. ¿Por qué? Porque lo que hizo la gente fue achicar la imagen. Hay veces que necesita achicar la imagen, hay veces que necesita agrandar la imagen, pero son todas características de la imagen. ¿Se entiende? Entonces, para hacer un repaso, lo voy a decir acá. Hay tres características principales después de hacer una marcha de rayos en cuanto a lo que tiene que ver con la imagen. ¿Está? La imagen puede ser, por un lado, real o virtual, que no lo hablamos a eso, pero ahora lo vamos a ver. Real, también le pusimos nombre, ¿verdad? Creo, no, virtual. Por otro lado, puede ser derecha o invertida. Que tiene que ver con si m, el valor de m es mayor o es menor a 0. ¿Está? Es mayor a 0 o si es menor a 0. Y puede ser aumentada o disminuida. Aumentada o disminuida. Y eso tiene que ver con, bueno, no voy a poner acá, si el valor absoluto del aumento lateral es mayor a 1 o es menor a 1. Valor absoluto, no importa si es positivo o negativo. Si es mayor a 1 es aumentada y si es menor a 1 es disminuida. Bien, ¿y qué era real o virtual? Bueno, lo mencioné, pero también no le puse nombre. Real es cuando, veíamos hoy, cuando se forma la imagen. Acá teníamos los rayos que se formaba esta imagen. O sea, que poníamos una pantalla y los rayos realmente se cruzaban en el punto. Entonces, eso es una imagen real. Porque la imagen se forma en una pantalla. Yo pongo una pantalla y lo puedo ver. Una imagen virtual es la que en realidad los rayos nunca se juntan. Pero
la proyección de los rayos se junta. ¿Ya? Si se junta la proyección de los rayos, entonces es virtual. Si se juntan los rayos, entonces sí es real. ¿Tá? Virtual porque en realidad no existe esa conjunción de colores, sino que es un mecanismo que hace el cerebro a partir de esos rayos que llega. ¿Está? Por eso imagen real y imagen virtual. Bien. ¿Qué me falta? La potencia de una lente. A partir de todo esto, bueno, de las imágenes, qué sé yo, podemos definir lo que es la potencia, vamos a borrar esto acá, la potencia de una lente, simplemente definiéndola como la inversa de la potencia de una lente potencia de una lente con la letra P se simboliza, y es simplemente la inversa del foco. ¿No? Si yo hago el foco y lo divido, 1 dividido el foco, me da un valor que se conoce como potencia de la lente. Eso es como para hablar, digamos, una lente potente, una lente que tiene un valor más grande, y una lente con un valor más chiquito, una lente menos potente. Eso seguramente los que usan anteojos, como yo, y van al oculista y le dicen, bueno, vos estás una lente de 4 dioptrías, de 3 dioptrías, de 2,5, de 2,25 dioptrías. Esas dioptrías es la unidad, y ese número es el valor de la potencia de la lente. ¿Está? Fíjese que en la potencia, digamos, la unidad es el metro a la -1, porque la distancia focal es metro a la -1. Eso se conoce como, se pone la D, que es de dioptría. Dioptría. Y es la unidad con que se conoce la potencia de las lentes. De nuevo, cuando te van al oculista y le dicen tenés 2,25 y 3,50 en un ojo y en otro ojo, bueno, es la potencia que tenés que ponerte de esta lente, que tiene que ver que es 1 dividido el foco, o sea, me está diciendo para dónde tiene que estar el foco, para corregir tu problema de visión, que es lo que vamos a ver ahora en la forma. Pero eso se conoce como dioptrías. Bueno, hasta ahí todo lo que tiene que ver más que nada con en general las ópticas y las lentes y la demás. Ahora lo que vamos a hacer en este ratito que nos queda es ver lo que sería ahí está, es ver lo que sería la parte de la visión, o del ojo humano, ¿tá? Que es un poco lo que nos interesa también, bueno, humano y de los animales en general, cómo hacen para ver, a entender. Toda esta parte es lo que nos va a favorecer. O sea, todo esto que vimos de óptica nos va a un conocimiento indispensable para entender cómo ve el ojo humano y el ojo de cualquier animal. Bien, vamos a poner ojo humano. Entonces, bueno, si dibujamos un ojo, porque ahora yo también dibujo, ¿no? Vamos a dibujar más o menos así, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué tenemos? Bueno, también esto es una parte, eh, a ver, acá, bien. Este ojo, que tiene aproximadamente esta forma, lo pueden buscar en el libro, o cualquier un ojo mejor dibujado. Bueno, tiene un montón de partes, digamos, nosotros no vamos a poder estudiar la anatomía del ojo humano, pero lo que vamos a ver las partes que nos interesan a nosotros.
Acá atrás del ojo, ¿tá? Es lo que se llama la retina, que es donde vamos a ver que se forma la imagen que pasa a través del ojo y que tiene un montón de terminales nerviosas, que tiene los bastones, iconos y demás, que son terminales nerviosas que están unidas después al nervio óptico que va al cerebro. Lo que nos interesa a nosotros es esta, la retina que está acá atrás del ojo. Otra parte importante es esto, que es el cristalino. Este cristalino es el que ayuda a hacer el enfoque. Vieron que ustedes pueden ver, si se ponen algo cerca, pueden enfocar esto y la parte y el fondo le queda como borroso. Y al revés, pueden ver algo que está más lejos y lo pueden ver y la mano la ven, pero la ven borrosa, ¿está? Porque están enfocando lo que está allá atrás. Lo mismo pasa con un terminal. Pueden verlo en una cámara de fotos. Y eso que, bueno, este el cristalino, a partir de estos acá que son los músculos ciliares, yo lo dibujo así, ya, obviamente que tiene que hacerlo para entenderlo, se puede hacer como que se hace más gordo, se engruesa o se hace más finito. Y básicamente funciona como una lente, no funciona, es una lente que yo le puedo cambiar eh, el foco de la lente. ¿Entiendes? Si la hago más gorda, entonces es una lente con un foco menor, una lente más potente, porque tiene la distancia focal menor, por lo tanto la inversa era la potencia, entonces es una lente más potente. Y me va a servir, por ejemplo, para enfocar más de cerca. Ahora, cuando yo a esto lo hago más finito, digamos, lo hago así, digamos, más finito, la parte del medio, lo que hago es hacer una lente convertida, o sea, transformar esto en una lente con mayor, con un foco más grande, una distancia focal más grande, tratando una potencia menor. ¿Está? Y ese juego de engrosar esto y afinarlo es lo que me permite a mí, o al ojo, enfocar una cosa u otra, si está más cerca o más lejos. ¿Está? Ese engrosamiento o estiramiento se controla con estos de acá, que son los músculos ciliares. Los músculos ciliares. Bien. Y después, bueno, lo otro que tenemos es la córnea, que es, que es la primera parte del ojo, ¿está? Es lo que tenemos ahí adelante. Que cuando llegan los rayos ya, esto es un poco así, exageradísimo, ¿no? Esto como que viene así, está un poco, eh, tiene una cierta curvatura, digamos, así. Eh, y esa córnea, ya al tener esa primera curvatura, ya me está dando me está desviando ya un poco. Bueno, acá adentro esto está lleno de un líquido, por vítreo, que bueno, tiene que ver con cómo se van a desviar los rayos a través de la córnea, volviendo a la córnea, es cuando usted se hace la operación para corregir la miopía, lo que se hace justamente es tallar esta córnea. O sea, se quema un poquito acá y se le da una curvatura determinada que funciona de lente, digamos. ¿Tá? Ahora vamos a ver los problemas de visión, pero básicamente la córnea es un primer eh, una primera lente que se va desviando los rayos antes de llegar al cristalino, ¿okay? Que lo va a terminar desviando y enfocando. Bueno, esas son las partes y cómo hace el ojo, básicamente. Bueno, si nosotros tenemos un objeto acá, lo que hacen los rayos es venir por acá, llegan, se desvían de forma. Acá llega otro rayo, ¿se acuerdan que llega, este se desvía así, se desvía y se forma. Entonces acá se forma el pelo de la persona.
Lo mismo pasa con las patitas de las personas. Si viene por acá, bueno, acá si hacemos el caso de que justo este que llega derecho, pasa derecho y llega hasta acá. Entonces, acá se forma esa personita. Vamos a ver si lo puedo hacer en verde. Justo tomé el rayo que va principal, ¿no? Ahí se forma así la personita esta, de este lado. Se forma sobre la retina, ¿no? Porque de nuevo, son los rayos que pasan. De nuevo, acá pasa lo mismo. Si yo pienso en el cuello, viene un rayo así, llega acá, se desvía, y llega ahí, después viene otro rayo del cuello, se desvía y llega ahí, y donde se juntan los rayos, se forma el cuello. ¿Está? Y así puedo formar cada una de las partes, entonces voy a ver que sobre la retina se va a formar esa personita da vueltas. O sea, nosotros vemos al revés. Después nuestro cerebro lo limpia. Pero la imagen se forma al revés de lo que estamos acá. Pero básicamente pasa lo mismo que con una lente que estuvimos analizando hoy. Y de esta manera es que podemos ver. Bien, hay, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado del cristalino, que puede enfocar, se puede hacer más gordo o más flaco, de acuerdo a lo que le convenga para enfocar. Tenemos, hay dos puntos clave que se conocen como punto cercano y punto lejano, que son los puntos a los cuales en el punto cercano es la distancia mínima que podemos enfocar. O sea, si ustedes se ponen la mano acá o se ponen algo muy cerca, no se ve nada, no pueden enfocar tan cerca. Se ve como borroso. ¿Está? Bueno, eso es el punto cercano. O sea, el punto al cual ustedes pueden, o sea, si ustedes agarran un papel y empiezan a acercárselo, hasta que en un momento dicen, no, acá yo ya no veo nítidamente, no puedo enfocar bien, bueno, ese es su punto cercano. ¿Está? El punto cercano, todas las personas, los animales, todos tienen un punto cercano que es eso, la distancia a la que, la mínima distancia a la que se puede enfocar. Vamos a escribirlo, punto cercano. El punto cercano, creo que lo llama el Kane, el punto cercano, si no me equivoco, el Kane, y es la distancia mínima al ojo a la que se puede enfocar. Al ojo, sí, es la distancia mínima a la que se puede enfocar. En general las personas difieren de su punto cercano. O sea, algunas, eso puede ser 20 centímetros, 25. Por ejemplo, las personas que somos miopes, si nos sacamos los lentes, tenemos un punto cercano menor al común. ¿Tá? Podemos ver capaz que a 15 centímetros podemos enfocar cuando una persona con el ojo sano puede enfocar más o menos a los 20, 25 centímetros. Ese punto cercano también varía con la edad. ¿Tá? Los chicos más chiquitos, cuanto más chicos son, tienen el punto cercano más cerca. O sea, pueden ver algo, acercárselo mucho y verlo bien. ¿Tá? Porque pueden enfocar a una distancia muy corta del ojo. A medida que va creciendo el ojo, esa distancia, esa menor distancia va aumentando. O sea, no se puede ver algo tan cerca del ojo y va aumentando. Más o menos para tener un parámetro, se estima que una persona entre 30 y 40 años eh, tiene el punto cercano a 25 centímetros. 0,25. De nuevo, esto no es una regla, sino cada persona varía, pero estimativamente, como para poner un parámetro promedio, si se quiere, de un ojo sano, es que el punto cercano de una persona adulta es 25 centímetros, entre 20 y 25 centímetros. Más cerca de los 20 años, digamos, tenés más de 20 centímetros, y más cerca de los 40, tenés más cerca de 25 centímetros. Bien, entonces, ese es el punto cercano, la menor distancia que puedo enfocar. Y también está lo que se llama el punto lejano.
¿Y qué es el punto lejano? El punto lejano era no me acuerdo, este valor, no me acuerdo cómo lo llama aquí, eh, a este parámetro. Y el punto lejano es la mayor distancia a la que se puede enfocar, o sea, la distancia máxima a la que el ojo puede enfocar. Bien, esto, en este caso, ¿cuánto es la distancia máxima? Bueno, uno puede ver a una cuadra o a 2 cuadras, pero si hay un objeto grande, a 10 cuadras también lo puede ver. Y si hay un objeto muy grande, a 1 kilómetro lo puede ver. Y si me voy a la Luna, que está a varios kilómetros, también lo puedo ver, si es lo suficientemente grande como para que yo lo vea. Y a Marte también lo vemos, chiquitito, también lo podemos ver. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuánto es el punto cercano? ¿Cuál es el punto cercano en un ojo sano? Es infinito. ¿Está? Y obviamente, podemos acomodar el ojo para ver cualquier cosa a cualquier distancia. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué pasaba con un punto lejano? Y acá el punto lejano, yo lo pienso acá, vamos a volver. ¿Por qué yo no puedo, por qué yo no puedo ver algo que está muy cerca? Y porque no alcanza, mi ojo no alcanza a desviarlo de tal manera que llegue a verse bien en la retina. O sea, imagínense que yo tengo un objeto acá, tengo que el rayo viene así y tengo que girarlo mucho, o sea, torcerlo mucho para que llegue de esa manera, ¿está? Imagínense que viene otro caso por acá, y tengo que torcerlo mucho para que se encuentren acá. Si ya lo pongo más cerca, cada vez llega con un ángulo más grande, entonces lo tengo que torcer mucho a este ángulo, o sea, lo tengo que desviar mucho. Ese desvío lo hace el cristalino, o sea, se tiene que ensanchar cada vez más el cristalino. Llega un punto que ya no se puede hacer más ancho ese cristalino, no me da para enfocar, entonces no puedo formar la imagen acá, entonces ahí ya no puedo ver borroso, o sea que los rayos como que no llegan a enfocarse. En cambio, si lo pongo un poquito más lejos, los rayos no llegan con tanto ángulo, entonces sí puedo formarlo, sí el cristalino puede acomodarse para que se choquen acá. ¿Qué pasa con un objeto que está lejos? Bueno, con un objeto que está lejos no pasa nada, porque los rayos llegan, de un objeto que está lejos, llegan prácticamente paralelos. ¿Está? Es un objeto que está muy, muy lejos allá y bueno, la diferencia es casi, entonces es muy fácil acomodarlo. ¿Está? Bien. Entonces, estos son los puntos cercanos y el punto lejano. Bueno, ahora a partir de esto, y lo último que va a haber como para cerrar, son lo que se conocen como los trastornos de visión. ¿Tá? Que lo que vamos a ver acá son, más que nada, la miopía, la hipermetropía y la presbicia, digamos, que son los trastornos que tiene el ojo. Bueno, vamos a dejar esto acá. Vamos a ver. Primero, vamos a ver primero la presbicia. Ustedes saben, o no sé si saben, que la presbicia es un deterioro que ocurre cuando avanza la edad. Digamos. O sea, a partir de los 40 más o menos, las personas que tienen más de 40 empiezan lo que se dice, a perder la visión de cerca. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Estamos dando vamos a ver acá. Desvicio. Ya. ¿Qué pasa en la presbicia? Bueno, lo que pasa en la presbicia es que los músculos, estos músculos ciliares, que son los que tienen que acomodar, acuérdense que cuando algo estaba cerca, los músculos tenían que trabajar mucho y inflarlo bien para ponerlo así al cristalino, bien gordo. Ahí tienen que contraerse mucho los músculos.
esos músculos ya no están tan elásticos a medida que pasan los años y con el mismo eh, se van perdiendo esa elasticidad con el paso del tiempo, entonces ya no los pueden poner tan gordos como lo ponían antes. Pueden ponerlos, sí, pero bueno, hasta ahí llegan, digamos, qué sé yo. Más de eso, ya no le pidan a los pobres músculos que hace un montón que están trabajando. Entonces, esa pérdida de elasticidad de los músculos ciliares hace que no podamos engrosar tanto el cristalino, entonces que perdamos el enfoque en un punto cercano. Entonces ahora lo que pasa en la presbicia es que la menor distancia en la que voy a poder enfocar va a estar más lejos que la en un ojo sano. ¿Está? Entonces, en este caso, de nuevo, aparece con la edad y se debe a la falta de flexibilidad de los músculos ciliares. Y eso lo que provoca es que un alejamiento del punto cercano. El alejamiento del punto cercano es un poco juego de palabras, pero el punto cercano aumenta el punto cercano. Aumenta el punto cercano. Entonces, una persona con presbicia capaz que tiene su punto cercano en, no sé, 0,4, 40 centímetros. O sea, si le pone, si quieren enfocar algo que está a 40 centímetros, lo ven bien, pero si ya se lo pone a 35, ya no puede llegar a enfocar. O sea, el ojo no le da para enfocarlo, ¿sí? Y tiene que dar más lejos. Obviamente eso hace que haya cosas que uno no puede ver. De nuevo, imagínense el prospecto de los remedios que tiene letrita, no sé, tamaño 4. Si uno no lo puede poner cerca no lo puede poner en una distancia como para verlo, lo tiene que poner ahí porque recién ahí enfoca, ya está muy lejos como para verlo. Algo que si yo lo tengo a una distancia de 40 centímetros, una letra tan chiquitita, capaz que no lo puedo ver. Entonces se pierde esa posibilidad de ver objetos pequeños. ¿Por qué? Porque yo recién puedo enfocar a los 40 y no puedo acercármelo como para poder observarlo con más detalle. Bien, esa es la presbicia. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en la presbicia? Bueno, se corrige con una lente. Ahora ya vamos a ver eh, después está la miopía y la hipermetropía, que lo vamos a ver mejor en una presentación. Ahora voy a compartir la pantalla y lo vamos a ver mejor acá ahí se ve. ¿Se ve bien, chicos? Sí, se ve. Bueno, ahí acá vamos a ver justamente el ojo y los trastornos de la visión. Esto es lo que pasa, lo que yo le explicaba acá, en un ojo normal. ¿Está? Un ojo normal, parte del normal es un poco... Pero bueno, tenemos de este lado la córnea, bueno, acá está bien exagerada. Después tenemos el cristalino, que es esto acá, que es lo que, y estos son los músculos ciliares. Esto es lo que se hace más gordo o más flaco, digamos, de acuerdo a cómo queremos enfocar. Y esto es lo que pasa en un ojo normal. Estos son rayos de objetos distantes. ¿Qué quiere decir rayos de objetos distantes? Que están muy lejos. Entonces, cuando llegan, o sea, llegan en forma casi paralelos al ojo. Esos llegan al ojo, se desvían y se unen o se juntan acá en la retina, ¿tá? En este punto que está acá. Bien. Fíjense que acá tenemos el ojo miope. ¿Se ve? ¿Qué pasa con el ojo miope? El ojo miope lo que tiene es que el ojo en sí es como más, fíjense acá en línea de puntos está lo que es como si fuera el tamaño de un ojo sano. ¿Tá? Y el ojo miope lo que tiene es como que un poco más ovalado, vamos a decir así. Es un poco más grande para atrás. Puede ser eso o puede ser que la curvatura de la córnea sea demasiado pronunciada. En general, lo que pasa es que el ojo es más ovalado para atrás. Entonces, como que la retina me queda más atrás. Entonces, la imagen que llegan
se forman acá, en un punto antes de llegar a la retina. Por lo tanto, en la retina ya no se ve una imagen nítida, se ve una imagen borrosa, digamos. ¿Está? Entonces eso hace que no se pueda ver bien en un ojo miope. En cambio, en un ojo hipermétrope, que sería lo contrario, que son las personas que tienen dificultad para ver de cerca, o sea, los miopes son los que no podemos, incluso, ver un objeto que está lejos. Un objeto que está lejos lo vemos un poco borroso. Los hipermétropes lo que pasa es al revés. Las cosas que están lejos las ven bien, pero las distancias, los objetos que están más cerca los ven borrosos. Y eso pasa justamente porque tienen el problema inverso al que habíamos visto con el ojo miope. La curvatura del ojo lo que hace es que es un poco más corta, entonces la imagen se forma más atrás. Entonces acá la retina queda antes de que se junten los rayos que pasan por, que entran al ojo, entonces eso se ve borroso. ¿Se ve? Bien, acá lo que muestra, lo que está pasando, lo que se ve acá, es qué pasa en un ojo acá, en un ojo miope. Tengo el arbolito acá, que lo quiero ver, y la imagen se forma, fíjese, mucho antes de que llegue a la retina. Entonces, ¿qué es lo que se hace para corregirlo? Bueno, se pone una lente divergente. ¿Y qué hace la lente divergente? Cuando pasan, los rayos desvían un poco, estos rayos que llegan se desvían y ya entran al ojo un poco desviado. Entonces, esa desviación es tal que corrige esa formación que se daba, a ver si se ve acá, que se daba en este punto, la corrige y hace que se enfoque en la parte de atrás. ¿Verdad? Esa lente tiene, depende obviamente de cada persona, digamos. Algunos necesitan una lente más potente, otra menos potente para desviar esos rayos. Bien, esa desviación de rayos lo que hace justamente es formar, acá yo tengo el objeto, y si yo pongo una lente, entonces lo que voy a estar viendo es una imagen. Lo que hace que formar una imagen de este objeto acá. ¿En dónde? En el punto lejano. Porque, bueno, eso no lo comentamos, pero en un ojo miope lo que pasa es que el punto lejano, o sea, no ven de lejos. Recién ven, o sea, no ven algo que está en infinito, no lo pueden enfocar. Recién pueden enfocar a una cierta distancia. Entonces, a partir de una cierta distancia. Entonces, lo que hace la lente es justamente colocar ese objeto que está en un punto lejano, lo ponen o lo ubican, forman una imagen en este punto que es el punto lejano para este ojo miope. ¿Entiendes? O sea, lo acercan la imagen, por decirlo de alguna manera, forman una imagen en un punto que el ojo sí lo puede enfocar. ¿Está? Bien. Lo mismo pasa, o de manera análoga, pasa con el ojo hipermétrope. Yo tengo un objeto que está muy cerca, entonces, fíjense, el ojo se forma acá la imagen, no lo puede enfocar bien. Bueno, lo que hago que es, pongo una lente convergente, ¿para qué? Para que cuando pasen por acá, los rayos se junten antes de entrar al ojo, o sea, ya vengan desviados. Entonces, esa desviación que ya traen por haber pasado por esta lente, hace que se forme esa imagen, los rayos se junten en la retina. ¿Está? En definitiva, lo que están haciendo es que este objeto que está acá, perdón, este objeto que está acá, la lente forma una imagen de ese objeto en el punto cercano del ojo hipermétrope. Lo mismo que pasa, como habíamos hablado con la presbicia. Se usa una lente convergente para corregir ese defecto del ojo y formar una imagen un poco más en un lugar donde el ojo sí lo pueda enfocar. ¿Tá? Y de esa forma se puede ver nítidamente el objeto que está cerca. Bien. Bueno, hasta acá más o menos la parte de presentación de conceptos. Quedó bastante larga esta clase, pero bueno, podemos llegar a dar todo. Y todo esto es lo que, de nuevo, por esto terminamos la unidad 3. Bueno, la unidad 3, la unidad 5.
¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Consulta? ¿No se entendió nada? Creo que se entendió bastante. Bueno, como yo siempre les digo, acá lo que tratamos de dar como una clase, a ver, tenemos una sola clase por semana, son muchos temas en el cuatrimestre, entonces esta clase quedan como muy concentradas de contenido. Por ahí, bueno, cada uno que queden grabada como para ir repasándola si quieren después, pero lo importante es que ustedes tengan más que nada como un primer acercamiento a los conceptos, ¿eh? Cómo se forman, la lente, cómo se forma una imagen, la divergente, lente convergente, el miope. Pero después para entenderlo bien, ustedes tienen que ir al libro, leer el libro y, bueno, agarrar la guía de problemas, y de la clase de problemas y hacer los problemas. Y ahí es cuando ustedes van a ir entendiendo bien los conceptos. Cuando hagamos también el trabajo práctico, lo van a ver más en la realidad y se van entendiendo los conceptos. De nuevo, no quieran que con esta primera clase entender bien todo, porque, de nuevo, son muchos conceptos muy volcados de forma muy ajustada, que sirve, digamos, esta clase sirve como presentación de esta clase, para entenderlo mejor todo lo que les dije recién. Así que bueno, de nuevo, ¿alguna otra pregunta, duda? Bueno, si no hay consultas, bueno, mañana ya arrancamos con los trabajos prácticos. Yo voy a estar dando el primer horario, Jorge va a estar en los otros dos horarios. La semana que viene nos manejamos igual con los horarios. Y bueno, o nos vemos mañana o si no nos vemos la semana que viene virtualmente en este mismo horario, que vamos a hacer problemas de la parte de óptica. ¿Está? En este mismo horario, pero vamos a hacer la parte de problemas. ¿Bien? Perfecto, profe. Bueno, Bueno. profe, nos vemos. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta Chao, luego. profe. Chao. Gracias, profe, nos vemos.